Hola, soy el doctor Guillermo Dona María. Quiero dar la más cordial bienvenida a esta última presentación de esta serie de reflexiones, de estudios acerca de cómo manejar, cómo resolver problemas familiares. En esta última presentación, que es la número 8, vamos a hablar de este interesantísimo tema de cómo quebrar patrones familiares generacionales. Usted ha escuchado expresiones, en nuestra cultura hispana tenemos expresiones como en toda cultura de, por ejemplo, de tal palo tal astilla o hijo de tigre pintito, la fruta no cae lejos del árbol. Son dichos que expresan la sabiduría popular de reconocer la influencia de la herencia familiar que cada familia aporta y transmite. Cada familia funciona de una cierta manera, tiene sus propias reglas de juego, se comunica de maneras únicas, enfrenta los problemas de una determinada manera. Eso tiene que ver con la identidad de la familia. No siempre somos conscientes de por qué funcionamos de una cierta manera como familia. Lo que sí descubrimos es que la manera en la que funcionamos en pareja o en familia está determinado en gran parte por moldes familiares que se han transmitido de generación en generación. No siempre somos conscientes de esos moldes. Descubrir estos patrones de comportamiento brindan a la familia la posibilidad no solo de identificar, pero también de decidir si quieren seguir viviendo con los mismos patrones de vida o si quieren renunciar a ellos y adoptar maneras más saludables de funcionar. Tiempo atrás con mi esposa fuimos a Alaska, un lugar, si le gusta la naturaleza salvaje, ese es el lugar para visitar. Hay una isla muy interesante que se llama la isla de Chichagof, en Alaska, donde interesantemente los osos han vivido ahí por cientos de años. Y me resultó muy interesante que los osos adultos han marcado caminos con sus huellas para que sus descendientes eviten peligros y sobrevivan con mayor seguridad. Los osos pequeños o jóvenes siguen esas huellas mientras se desarrollan en la isla. Los padres osos, en modo especial la hembra, la mamá oso, les enseñan a sobrevivir en medio de temperaturas muy frías, cazar, alimentarse, reproducirse, pero han seguido esos patrones familiares, generacionales, por siglos y siglos. ¿Qué tenemos para aprender de esto en familia? Es de lo que vamos a hablar. Me gusta lo que el sabio Salomón dice en Proverbios 1:8. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Muy bien, hay algunas ideas que quiero compartirles de este tema de cómo, qué son, cómo manejarse y cómo quebrar los patrones familiares generacionales. En primer lugar, déjeme hacerle una definición concreta de ver qué son estos patrones familiares. Son estructuras, ideas, creencias, valores, comportamientos, roles que se repiten y se transmiten de generación en generación en las familias. Estos patrones determinan el tipo de conducta de sus descendientes. Es lo que llamamos en el campo de la consejería la transmisión generacional de caracteres, que pueden impactar 3 y 4 generaciones. Cada generación incluso las puede repetir con más fuerza aún aquellos patrones de conducta negativos. Pueden ser patrones positivos o patrones negativos. Están firmemente adaptados, arraigados en nuestra personalidad, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en nuestras conductas. Y tienen un impacto significativo en la vida familiar y en el desarrollo de la vida de sus miembros. Y una cosa interesante es que no siempre se puede predecir si se podrán detener antes que creen un considerable daño en las próximas generaciones. La imagen y el concepto de pasar la antorcha
Viene de los primeros Juegos Olímpicos en Grecia y se ha mantenido en el campo de las competiciones mundiales de olímpicas, de generación en generación. Es una imagen de pasar la antorcha generacional, de la que en consejería entonces llamamos pasar justamente la antorcha generacional como una idea de pasar la transmisión multigeneracional de caracteres. ¿Complicado? No, no tanto, se lo voy a explicar. El concepto de modelar indica a un tipo de aprendizaje que se basa en la imitación de la conducta ejecutada por un modelo, normalmente otra persona. También se denomina el aprendizaje observacional como la manera en que se adquieren nuevos comportamientos. De ahí que los que aprenden observan y atienden prestando atención a la conducta del modelo, retienen en su mente el comportamiento del modelo y lo reproducen una y otra vez, reproducen la conducta aprendida de una manera natural. Y a veces esa manera natural no siempre uno la quiere cambiar porque uno la reconoce como familiar. Déjeme hablarle de algunos patrones familiares en diferentes culturas. Vamos al pueblo de Israel. Abraham es el iniciador justamente de la cultura israelita, es ejemplo de un patriarca íntegro, sin embargo, tuvo una inclinación a mentir y a manipular la verdad. Uno puede pensar, bueno, pero una persona tan íntegra, tan madura, relacionada con Dios, la Biblia le llama un amigo de Dios, no sería tanto problema tener un comportamiento de un poco de mentira. Por el contrario, cuando en un tiempo de dificultad, por ejemplo, viajó a Egipto con su esposa Sara, tomó conciencia de que Sara era muy hermosa y atractiva para los príncipes de Egipto y una decisión de manipular la verdad colocó a Sara en peligro. De esta manera, Abraham le dice a Sara que diga que es su hermana, porque suponía que si decía que era su esposa iban a matarlo. El faraón tomó a Sara y es maldecido por Dios. Por esta razón le reclama a Abraham que él había ocultado la verdad diciéndole que Sara era su hermana. Y de una u otra manera, Faraón quería agregar a Sara a su harem de damas y Abraham quiso salvar su propio pellejo. Y Dios lo libró de que fuera que Sara, su esposa, le hubieran hecho daño. De la misma manera, Isaac, hijo de Abraham y Sara, tomó por esposa a Rebeca. En un evento de falta de alimento en su tierra, los hizo decidir trasladarse temporalmente a una tierra distinta a su cultura. Isaac reprodujo un patrón de mentira y manipulación de la verdad, exactamente como su padre Abraham, de salvar su propio pellejo, diciendo que Rebeca era su hermana. Sus hijos, Jacob y Esaú, reprodujeron también un patrón de rivalidad, celos, desconfianza mutua, engaño, y los hijos de Jacob, en modo especial, de igual manera se evidencian en la Biblia como personas que tuvieron conductas altamente mentirosas y altamente engañosas. Miramos algunos ejemplos de patrones familiares negativos. Dado que los patrones familiares pueden ser positivos o negativos, la influencia de los abuelos y los padres van a impactar la vida de los hijos y nietos en varias áreas. Por ejemplo, en esto que llamamos la cosmovisión de la vida. Cosmovisión es la visión que hay del mundo, la perspectiva, el concepto que nos formamos de la realidad. También un patrón familiar que puede ser impactado de una manera negativa es el sistema de creencias y pensamientos, las creencias y convicciones espirituales, la formación de algo tan sensitivo como es la conciencia que marca el bien y el mal, la formación de los valores morales, los patrones de relación en familia, la identidad que define quiénes somos, la forma en que enfrentamos los problemas, los roles y funciones que se espera que se cumplan en familia y en la formación de esa familia,
los patrones de socialización que hay en familia, las bendiciones y las maldiciones en forma de palabras, pactos, compromisos espirituales. Las maldiciones particularmente son influencias espirituales que pueden transmitirse de generación en generación, como también las bendiciones. Son influencias espirituales que pueden transmitirse de generación en generación. Aunque los hijos no son culpables de las decisiones de sus antepasados, el hecho de abrir puertas, en el caso de maldiciones generacionales, a la influencia del mundo espiritual demoníaco en algún área de sus vidas, hace necesario tomar seriamente el tema de liberación y renuncia a cualquier tipo de influencia espiritual. Es interesante el concepto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la cultura hebrea de el pecado de los padres. Indica que las conductas disfuncionales, pecaminosas, erróneas y conflictivas de los abuelos y los padres afectan la vida de los hijos y los nietos, aunque los hijos no reciben disciplina por los pecados cometidos por sus padres, tampoco los padres son disciplinados por las conductas de sus hijos. Cada uno es responsable delante de Dios por sus propias conductas. Sin embargo, la influencia negativa y las consecuencias de las conductas de los antepasados modela de una manera poderosa a las nuevas generaciones que tienden a repetir las conductas negativas de sus antepasados. Interesante, el pecado de los padres. Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 18 y versículo 20 dice, el alma que peque esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Por ejemplo, muchas veces tenemos patrones familiares generacionales negativos que obviamente pasan a las siguientes generaciones, problemas serios en la comunicación, una familia caótica con falta de límites claros, divorcio. Hay estructuras familiares generacionales donde eh, la gente se divorcia generación tras generación, patrones de control, de abuso físico, emocional, sexual, conductas adictivas, alcohol, drogas, adicciones conductuales, conductas de infidelidad, de incesto, negligencia familiar, desvalorización, rechazo, menosprecio, familia desapegada donde hay una falta total de conexión emocional entre los miembros. Es interesante cómo estas conductas se modelan y van pasando de generación en generación. Ahora, nos preguntamos, bueno, ¿cómo se forman estos patrones familiares generacionales? Bueno, aunque cada familia es única en su estilo de funcionamiento, esto que llamamos el modelo familiar, que es el paquete de patrones familiares que representan los padres, será en la primera infancia de los hijos la influencia más importante para la formación de su personalidad y el modelamiento de conductas. Algunas razones para la formación y el mantenimiento de los patrones familiares. ¿Por qué se forman? Y por qué se mantienen, aun cuando muchas veces son tan destructivos, tan dañosos, tan perjudiciales. Bueno, uno es la repetición. Los patrones familiares en general son estables, se repiten a lo largo del tiempo, generando una sensación de familiaridad y estabilidad en familia. Esto tiene que ver con la forma de comunicarse, los roles que se espera que asuman los miembros de la familia, la forma en que se resuelven los problemas, las prioridades, la importancia que tiene la familia. La interacción regular entre los miembros de la familia afirma los patrones que se espera que los hijos, los nietos vivan. También hablamos de la transmisión de identidad familiar. Por ejemplo, en una familia autoritaria, los padres establecen reglas estrictas y esperan obediencia absoluta de sus hijos. En una manera consciente o inconsciente, los hijos aprenden y adoptan los patrones de comportamiento de sus padres y a su vez lo van a transmitir a sus hijos y probablemente reproduzcan en sus hijos y los hijos a su vez con sus nietos la misma identidad de familia autoritaria. También el tema es que estos patrones se forman tan firmemente porque internalizamos estos patrones. El concepto de internalizar tiene que ver con que, dado que se van formando desde los primeros años de la vida, pasan a ser nuestros, ya que los hacemos ingresar en nuestra mente y los perpetuamos a nivel inconsciente.
En estos primeros años de vida no hay un sistema maduro de pensamiento que permita identificar y discernir aquellos patrones que pueden ser dañosos o perjudiciales. El desarrollo personal es otra de las razones por las cuales adquirimos esos patrones y nos resulta difícil abandonarlos. Los patrones moldean las creencias, los valores, los comportamientos, influyen en la manera en que enfrentamos los diferentes desafíos de la vida. El apóstol Pablo expresaba en la vida de su hijo espiritual Timoteo la influencia positiva que había tenido su abuela y su madre y dicen en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 14, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Su abuela y su madre habían hecho este impacto en la vida de Timoteo. También tenemos resistencia al cambio, dado que los patrones han sido establecidos en la familia, suelen ser difíciles de modificar porque hay una resistencia al cambio. Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Resistimos al cambio y tenemos muchas veces miedo a aquello que es desconocido. El dicho que tenemos en español, más dicho, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, habla de esa tendencia familiar, esa resistencia tan grande al cambio. Ahora, ¿cómo quebramos los patrones familiares? ¿Qué podemos hacer? Bueno, déjenme hablarle de algunos principios prácticos que nos ayuden a quebrar, a deshacernos, a alejarnos de patrones que pueden ser muy dañosos, muy destructivos y adquirir patrones más saludables de funcionamiento. Lo primero que necesitamos es buscar la sabiduría de Dios. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice la escritura, el salmista dice, examíname, oh Dios. Una oración directa pidiendo la ayuda de Dios. Sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame en el camino eterno. Tremenda oración, directa, intencional, consciente a Dios. Debemos saber que fuimos diseñados por Dios. Necesitamos orar y buscar su dirección justamente para descubrir ese diseño que Dios ha tenido para nuestras vidas. Necesitamos dirección clara para la vida. La Biblia contiene los principios para vivir en esa nueva normalidad de vida, salir de la vieja normalidad, vivir una nueva normalidad. Necesitamos poder espiritual, necesitamos motivación sostenida que influya en cambios en cada área de la vida. Muchas veces nos damos cuenta que tenemos los suficientes hábitos negativos como para tener que experimentar un cambio en cada área de la vida. Y en este proceso Dios va a hacer su parte y nosotros la nuestra. Dios no va a hacer nuestra parte y Dios no nos ha pedido que nosotros hagamos su parte. Dios va a hacer su parte, nosotros hacemos nuestra parte. Muy bien, esto es buscamos la sabiduría de Dios. El segundo punto tiene que ver con comprender el proceso de formación de los patrones. ¿Cómo se pueden haber formado en mi vida familiar, en mi persona y en mi vida familiar estos patrones? Isaías capítulo 51 y versículo 1 dice, ustedes los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme, miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Interesante. Me resulta interesante esa expresión, la cantera de la que fueron extraídos. El profeta Isaías invita a los seguidores de la justicia a reflexionar sobre su origen, a mirar atrás y reconocer que todos tenemos un pasado que nos ha moldeado, que nos ha hecho quienes somos hoy. Fuimos cortados y arrancados del hueco de una cantera, que aunque fue un proceso doloroso, Dios nos sacó de ahí y nos dio nuevas oportunidades para vivir una nueva vida para la cual Él nos ha diseñado. Y hermoso cuando uno entrega su vida al Señor Jesús, recibe los beneficios de la cruz del Calvario, abre el corazón y le pide a Dios, yo quiero vivir tu diseño para mi vida, quiero experimentar salvación eterna, quiero comenzar una nueva vida,
personal, relacional, familiar, etcétera, a la vida para la cual Dios nos ha diseñado. Esto implica entonces, para conocer justamente el proceso de formación de los patrones, identificar y comprender estos patrones familiares negativos, es entonces el primer paso clave para abordarlos y trabajar en un cambio. No podemos cambiar lo que no identificamos. Mirar al pasado para comprender las raíces. Cuanto más lo entendemos, más podemos comprender cómo estamos armados, por así decirlo, y cómo quebrar esos patrones. Esto nos permite identificar, por así decirlo, quién aprieta nuestros controles, como si fuera un joystick electrónico que nos permite manejar un juego, una computadora. ¿Quién aprieta en nuestra mente esos botones? Para movilizar justamente las conductas que tenemos en nuestra vida familiar. Hay fuerzas que pueden controlar la vida actual de los miembros de nuestra familia, experiencias traumáticas negativas del pasado, temores, inseguridades, una autoestima deficiente, etiquetas y opiniones de personas significativas, papá, mamá, que fueron creando a los hijos con la idea de tú no puedes, eres un inútil, eres feo, eres horrible, no eres capaz, ni Dios va a quererte. Y entonces quedan muchas de esas etiquetas en nuestra vida profunda. Creencias erróneas sobre uno mismo. En realidad no soy capaz de nada y no intentan nada. Vivir protegido para escapar de no sufrir. La necesidad de lucir siempre bien y aparentar que se está mejor de lo que realmente uno es. O vivir desconectado emocionalmente de los miembros de la familia. Lo que sea, una vez más, hay fuerzas que pueden estar moviendo nuestra vida y tenemos que, de una u otra manera, identificar todo esto, tener un conocimiento. Esto muchas veces es doloroso, requiere muchas veces ayuda de personas en el ámbito pastoral, profesional, que nos ayude a entendernos. El tercero de estos puntos tiene que ver con ser dueño de los comportamientos. El libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 5, dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Cargar, la palabra que aparece en español ahí es la palabra griega portion, un objeto que puede y que debe ser llevado por cada persona. Esto es, en el campo de la consejería hablamos de ownership, de la importancia de poseer, de asumir responsabilidad. Esto indica una actitud intencional de lucha, un compromiso para disminuir o quebrar la influencia de los patrones pasados en la vida actual, ser poseedor del problema. En otras palabras, el problema es mío y debo hacer algo para resolverlo. El libro de Ezequiel, en el capítulo 18 y versículo 2, dice, habla de un refrán popular en Israel en el tiempo del profeta Ezequiel, y dice la escritura: ¿a qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos les duelen los dientes. Interesante. Es similar a lo que hoy hablamos, por ejemplo, en nuestra cultura hispana de tal palo, tal astilla. Los padres comieron uvas agrias y a los hijos les duelen los dientes. El versículo 3 dice: tan cierto como yo vivo, declara el Señor y Dios, jamás se repetirá este proverbio en Israel. Ser poseedor, ser dueño de los comportamientos. Una vez más, en resumen, este pasaje habla de un refrán popular en Israel que se usaba para justificar prácticas pecaminosas, creyendo que podían echar la culpa a los padres por sus comportamientos erróneos. Lo mismo nos pasa a nosotros hoy. Dios mismo desafía el uso erróneo del principio, enseñando que no podemos culpar a otros por nuestros errores, especialmente a nuestros padres o antepasados. Cada uno será juzgado según su propia vida y cada uno debe ser responsable de sus propias acciones y decisiones. Aun cuando las acciones de los padres tienen una influencia directa en la vida de los hijos, cada uno es responsable delante de Dios por su conducta. El cuarto punto tiene que ver con atravesar un proceso de cambio. Déjame decirle, esto no se resuelve en 24 horas.
aun cuando uno tenga conciencia y quiera cambiar. Hay que atravesar un proceso de cambio. Jesús dijo, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Y acá dijo algo clave, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Ahora, cambio es un proceso que denota una acción, una transición de un estado inicial, de un estado actual, a otro estado diferente. Cambios reales se harán en etapas progresivas a lo largo de toda la vida. No se puede cambiar todo esto en 24 horas. Cambios en el sistema de pensamiento son claves, dado que los patrones de vida aprendidos de generaciones pasadas están firmemente registrados en nuestra mente, consciente o inconsciente. Las elecciones que hacemos son claves, podemos decidir terminar con ciertas conductas y movernos en otra dirección de hábitos saludables. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Podemos cambiar mentiras en nuestro sistema de pensamiento por las verdades de la palabra de Dios. Podemos vivir saludablemente como una elección personal. Esto es una elección personal. Siempre hablamos de la importancia de decidir de una manera intencional el camino que vamos a seguir en la vida. Hay decisiones de cambio iniciales seguidas de un proceso estable y consistente de aplicación. Podemos afirmar firmemente nuestros nuevos pensamientos, los principios espirituales aprendidos y las instrucciones recibidas y aplicarlas día a día en una manera consistente y vamos a ver cambios fantásticos a través del tiempo. Ahora, al renunciar a hábitos de vida aprendidos, dejamos un vacío funcional. Este vacío debe ser ocupado por nuevos hábitos de vida opuestos a los anteriores, a los que habíamos aprendido. Dice el libro de Efesios en el capítulo 4 y versículos 25 al 27. Por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. En otras palabras, queremos dejar la mentira, deja un agujero, lo llenamos con la importancia de hablar verdad. El que robaba, que no robe más. Queda un vacío, dice la Biblia, sino que trabaje honradamente con sus manos para tener que compartir con los necesitados, llenamos ese vacío. Al definir cambios concretos y medibles, uno se coloca en un camino de desarrollo. Voy a superar mis sentimientos de rechazo. Voy a relacionarme con los demás como una persona que no es inferior. En otras palabras, no voy a relacionarme con los demás como una persona inferior. Voy a escuchar más. Voy a tener una relación de pareja más íntima, más saludable. Voy a enfrentar mis temores y sentimientos de inseguridad. Voy a terminar con esta forma negativa y crítica de pensar. Ahora, todo esto es muy lindo verlo, reconocerlo, identificarlo, tomar conciencia y procurar cambiarlo, pero es un proceso, no va a cambiar en 24 horas. En quinto lugar, hablamos de dejar el hogar paterno. Génesis 2:24, desde el comienzo de la creación, Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Respecto a la separación de la familia paterna, dado que se han hecho elecciones de elegir compañeros de viaje, un matrimonio, esos son nuestros compañeros de viaje, un matrimonio saludable toma determinaciones de dejar el hogar paterno de muchas maneras, aun cuando podemos estar inmensamente agradecidos a nuestros padres por todo lo que hicieron por nosotros. Es saludable que ambos adultos deben estar preparados para salir de la casa paterna en varias dimensiones de vida. Esto tampoco significa que vamos a abandonar la relación con la familia paterna, pero algunas áreas de separación emocional y autonomía de la pareja es en el área física, en lo posible, la elección de vivir en una casa independiente. A nivel relacional, el matrimonio requiere nuevas prioridades, tiene nuevas prioridades, debieran establecer nuevas prioridades. Su persona de prioridad ahora es su cónyuge. A nivel emocional, junto con el espacio físico y relacional, se necesita distancia emocional de los padres. Por ejemplo, si se toman decisiones, la primera persona a consultar es su cónyuge, no es papá o mamá. Los roles. Hay una necesidad de hacer cambios
de la manera en la que sus padres lo veían como hijo o hija, dejar esos roles, aparte de dejar el hogar paterno, dejar esos roles de hijo o hija que tenía en su hogar paterno y aún dejar hábitos o costumbres que muchas veces no son saludables, que podrían estar presentes en el hogar paterno. Eh, Dejar el hogar paterno en el área financiera, es hora de vivir con los propios recursos de una manera responsable. En el área espiritual, la familia elige sus prioridades y sus convicciones espirituales y sus convicciones relacionales con la comunidad de fe elegida. Y geográficamente la pareja define su lugar de residencia de acuerdo con su trabajo, preferencias, etcétera. A veces implica cambiar de zona, de barrio en un mismo pueblo, ciudad, a veces implica cambiar de ciudad, parte del país o a veces aún cambiar de país. Pero una vez más, este es el principio de dejar el hogar paterno. El sexto principio tiene que ver con activar el crecimiento y el desarrollo. Me encanta lo que dice el Salmo 92:12, que dice, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Qué hermoso. En una zona seca, muy desértica, en el área de Israel y en el Medio Oriente, se valoran enormemente los árboles, las palmeras, los cedros. Ahora, déjame decirle, fuimos diseñados por Dios de una manera única para desarrollarnos en toda área, en todo campo de la vida. Estamos en un proceso personal de cambio y cuando se decide comenzar una familia, la familia se involucra en este proceso que uno ha elegido. Esto implica la necesidad de definir justamente un proyecto de vida. Dios nos diseñó como personas únicas, valiosas, irrepetibles. Debemos dejar de vivir una vida indefinida y aprender a vivir con propósito, con significado, con sentido. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 6:4, andar en vida nueva, dejar de vivir en una nube y comenzar a andar en los caminos de una nueva vida. Elegir valores sólidos para el desarrollo del carácter, como pueden ser patrones de vida, paciencia, paz, consistencia, perseverancia, que son patrones claves para tener éxito en la vida. Aprender a desarrollar dones, capacidades, talentos, educarse académicamente, mejorar funciones laborales. Todo esto forma parte de ese desarrollo integral que Dios quiere que nuestras vidas tengan. Nos ha diseñado como gente capaz, inteligente, gente que puede crecer, aprender. Y por último, no ser espectadores en la vida. Eso es terrible. Aprender a ser de influencia positiva para los demás, en la comunidad en la que vive, en el contexto de la comunidad de fe que comparte en el nombre del Señor, aprender a ser una influencia positiva. Déjenme hablarle el último punto acerca de la importancia de decisiones de salud familiar. Todo esto se basa en decisiones intencionales, decisiones donde queremos poner los pies en una dirección de vida. Proverbios 24:3, el sabio Salomón dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Nuevos patrones de vida y de funcionamiento para no repetir los patrones familiares generacionales. Sabiduría y prudencia van de la mano y son claves para tener éxito en la vida. Mientras que la sabiduría nos ayuda a tomar decisiones eficientes, la prudencia nos ayuda a evitar errores costosos y minimizar los riesgos. Dado que somos una nueva creación en Cristo, cuando venimos a los pasos de una nueva vida en Cristo, a caminar por fe en el diseño de Dios para la vida, es necesario aprender a dejar patrones de una vieja normalidad y vivir los patrones de una nueva normalidad. Fácil, no es fácil. Es un proceso de aprendizaje y crecimiento a lo largo de la vida. Es necesario tomar decisiones intencionales en conjunto para crear una estructura, una dinámica familiar más saludable, más satisfactoria. Por ejemplo, alguno de ellos. Vamos a buscar la sabiduría de Dios para la vida familiar. Por ejemplo, en Salmo 90:12 dice, el autor de este salmo dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Qué hermoso. Señor, ayúdanos a funcionar bien en matemáticas, que podamos contar para traer al corazón sabiduría. Vamos a aprender a vivir de una manera consistente con el diseño de Dios para nuestra vida familiar.
Elegimos vivir una relación de pareja saludable. Vamos a aprender a vivir de una manera consistente con el diseño de Dios para nuestra familia. Buscaremos ayuda para saber cómo vivir mejor si la necesitamos. Seguiré haciendo el esfuerzo de dejar el hogar paterno, aquellos patrones que no son saludables que traje de mi hogar paterno. Renunciaremos a hábitos de vida que no son saludables. Todas estas son decisiones intencionales, inteligentes, donde oramos, las ponemos en manos de Dios y vamos adelante. Vamos a administrar nuestro tiempo y nuestros recursos de maneras efectivas. Cultivaremos una comunicación saludable y abierta y honesta, expresando abiertamente nuestros sentimientos y pensamientos. Apoyo emocional. Estaremos presentes y nos escucharemos atentamente cuando alguien necesita hablar de sus preocupaciones y necesidades. Respeto mutuo, otro principio importantísimo de relación. Escucharemos las opiniones, respetaremos límites personales y nos trataremos con cortesía y con dignidad. Somos una familia que busca la unidad y la pertenencia. Seremos padres comprometidos y ejercitaremos responsabilidad para formar hijos saludables. Inevitablemente dejaremos un legado y queremos dejar un legado. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5. Hermoso legado, grábate, dice la Escritura en el corazón, estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas, influencia a tu hijo de una manera regular. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Otra decisión importante familiar, esta elección intencional de valores. Haremos los cambios que debemos hacer de tal manera de evitar continuar con patrones familiares dañosos y disfuncionales. Así que le dejo un gran desafío de aplicar esto. Esto es un bote donde estamos todos y debemos mirar cómo ser sabios en quebrar estos patrones familiares y adoptar para nuestra vida personal y familiar nuevos patrones saludables de vida que corresponden al diseño de Dios para la vida. Como en cada uno de estos 8 estudios sobre cómo manejar relaciones familiares, le he dado un punto de reflexión de mi turno. Si usted lo está haciendo con su pareja, con un grupo de parejas o con un programa de parejas en un contexto de grupos de apoyo en el ministerio de una iglesia local. Mi turno le ayuda a reflexionar un poquito acerca de qué voy a hacer con esto aprendido. Y hay 4 puntos acá. ¿Qué aprendí hoy acerca de patrones familiares generacionales? Segundo punto tiene que ver con qué patrones familiares identifico en mi propia familia nuclear. Tercero, ¿qué necesito hacer para quebrar estos patrones de funcionamiento familiar? Que son aquellas cosas, aquellos pasos que he aprendido en esta oportunidad que me pueden ayudar a quebrar esos patrones. Por último, ¿qué paso realmente, qué pasos estoy dispuesto a dar para un cambio? Responsabilizándome, tomando posesión de ejercitar estos cambios que hemos hablado. Espero que estos estudios hayan sido de mucha ayuda y de mucha bendición para su vida y mi anhelo y mi deseo es que siga aprendiendo, creciendo, desarrollándose y espero que esta información haya sido muy útil y mi anhelo profundo es que Dios los bendiga de una manera grande.